Recibí de Cristo la promesa, el poder pentecostal. Por la fe ya tengo la pureza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. De mi ser quitó la desconfianza, el poder pentecostal inundó completa la experiencia del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Una vida santa yo prefiero, el poder pentecostal. La bendita herencia gozar quiero, el poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Llévame fiel a la ribera, el poder pentecostal, a gozar por siempre aquella tierra del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal, del poder pentecostal. Bendita experiencia. En esta hora es para mí una gran satisfacción, un gran privilegio el poder dar a conocer la bendita palabra del Señor. Es por eso que invito a nuestra hermana Ruti Nieto que ella nos lea, por favor, Éxodo 34, 22. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Mis amados hermanos, Pentecostés, el Pentecostés comienza en el Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo narra toda una historia muy interesante, muy atractiva, muy bonita, por lo que, siendo el pueblo de Israel desobediente a la voz de Dios, se inclinaron demasiado a los dioses ajenos, cuando Dios dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos señores, el pueblo de Israel, fue llevado en cautiverio allá en Egipto, y el rey Faraón pues los tomó como esclavos. Miles y miles de israelitas allá tuvieron que ser castigados. De repente, por ser soberbios, nosotros viene un castigo, viene la factura, y muy cara, ¿verdad? Esto nos da a entender y nos da una buena enseñanza, que si fuimos lo que fuimos, pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó
por su gracia y amor. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto por ser desobedientes, de tal manera que Dios envió a Egipto 10 plagas para intimidar al rey Faraón. Pero ese hombre era rejego, era terco, iracundo, era un hombre prepotente, ¿verdad? Él se creía ser Dios. Así que cada grupo, no recuerdo de cuántos, se dividían porque había atrás de ellos un capataz que los azotaba, los castigaba fuertemente. Esto era de sol a sol, 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí estaban los capataz en aquellos miles y miles de israelitas, golpeándolos y ellos haciendo ladrillos todos los días. ¡Qué tremenda situación! Dice la Biblia que en Éxodo que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Fue como Dios preparó a un hombre llamado Moisés, y ese hombre fue preparado en la cultura de los egipcios. Ese hombre fue preparado en la cuna de la cultura egipcia. Sabía de todas y todas, capaz, inteligente. Tenía que salir de allí el que tendría que ser el líder que tenía que sacar del pueblo de Egipto, de ese país, al pueblo de Dios y llevarlo a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? No se intimidó por las plagas el rey Faraón. Entonces Dios usó otra estrategia y vino el ángel del Señor, y tenía el ángel por cada familia tener que matar al primogénito de cada familia. Entonces el mandato de Dios era de festejar la Pascua matando un cordero por cada familia. Las familias pobres de faltos recursos se unían 3 familias, ¿verdad?, para sacrificar el cordero, y tenían que comer la carne, no, menos la sangre. La sangre tenían que untarla en los dinteles de las puertas de aquellas familias, ¿verdad? Y aquellas familias que no ponían y no manchaban los dinteles de la puerta, ahí se estacionaba el ángel y tenía que matar al primogénito de cada familia. Cuando esa sangre estaba en los dinteles de la puerta, el ángel pasaba por alto. Y Pascua significa pasar por alto. Me adelanto un poquito. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual, va a la cruz del Calvario y derrama su sangre, nosotros que hemos sido limpiados por su sangre, Él pasó por alto nuestros pecados. Sea su nombre glorificado. Y mis amados hermanos y hermanas, les patentizo que, imagínense ustedes, que esto sí intimidó al rey Faraón, todo porque sus familias y las familias de él eran paganas, idólatras. ¿Cuántos personajes, cuántas personas que eran primogénitos, los mayores de cada familia, eran sacrificados, muertos por el ángel del Señor? Esto sí intimidó al rey Faraón. Estaba golpeando a su propia familia, estaba golpeando también a los de su gabinete. Entonces mandó llamar a Moisés, y viene Moisés
y le dice, ¿qué deseaba su majestad? Dice el rey Faraón, llévate a tu gente, llévatelos, miles y miles del pueblo de Israel tenían que pasar por ese gran desierto, 40 años de peregrinar para llegar a la tierra prometida. Ah, mis amados hermanos, no era cosa fácil. Ahora, cuando ellos tenían hambre, Dios hacía descender codornices, hacía descender ese pan liviano. Ellos le llamaban el pan liviano, maná del cielo, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a comer grandes ollas de caldo allá en Egipto, y le decían a Moisés, regrésanos allá sí hay comida, aquí nos vamos a morir de hambre. El gran líder del Señor Moisés. Pero también su propia hermana María lo criticó, y pobre María se le llenaron las manos de lepra. ¿Y cuántos no criticaron a Moisés? Pero ¿cuántos de ellos fueron sepultados en el desierto por criticar al siervo de Dios? Hermanos en la fe, no critiquemos al siervo de Dios, no lo hagamos, hermanos. Hermanos en la fe, no critiquemos a los hermanos en la fe, por favor. Nadie nos ha puesto como juez. El juez en este caso se llama Dios. Ah, ¿cuántos fueron sepultados? No llegaron a la tierra prometida. Ya ni Moisés, hermanos. Y ustedes saben por qué Moisés no llegó a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Los que fueron nada menos que Josué y Caleb, los dos espías que dieron un informe positivo a Moisés. Aquellos 10 fue un informe negativo, pero Josué y Caleb dijeron ellos, sí podemos vencer a los hijos de Anac, esos grandes gigantes, sí los podemos vencer. Si ya Dios nos dio esa tierra, sí vamos a cultivarla, vamos a poseer esa tierra. Y hermanos, una de las cosas importantes también es de que las familias que podían comprar o dar como ofrenda un becerro, un buey, un cordero, como eran solventes económicamente, sí podían ofrecer una ofrenda, y aquí venía el rito que el sacerdote ejecutaba. Pero había otras familias de pocos recursos, entonces ellos tenían que realizar una ofrenda de harina de paloma, ¿no es cierto? Todos ellos. Y hermanos, es interesante entender lo que es el Pentecostés. El Pentecostés empieza desde Éxodo, salida del pueblo de Israel. Éxodo es salida. Y hermanos, quiero decirles que aquí ya el profeta Joel ya había profetizado con respecto en el capítulo 2 de que se derramaría nada menos que el Espíritu Santo. Era una promesa que podía ser válida en la vida de los ancianos. Ellos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Qué interesante. Esa promesa del capítulo 2 de Joel se cumple en el capítulo 2 de Hechos. Allí el doctor Lucas está a la expectativa escribiendo todos los acontecimientos de aquel derramamiento del Espíritu Santo allá en Jerusalén. Hermanos, allí en Jerusalén, aquellos esperaron porque era promesa de Dios con Joel, pero también era una promesa que Jesús le dijo a sus seguidores, discípulos y los demás: no se vayan de Jerusalén, esperen que se ha derramado el Espíritu Santo. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el gran Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí precisamente en el aposento alto, yo puedo pensar que era una colina al pie del cerro. Ahí estuvieron 120
No solamente hablamos del grupo selecto, el grupo selecto eran los discípulos, pero uno de ellos traicionó a Jesús. Después eligieron a Matías, de Matías ya no supimos nada. Pero hermanos, quiero decirles que no son los elegidos con respecto a la llenura del Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo, no son los elegidos, son los disponibles. ¿Por qué digo disponibles? Los que están dispuestos a darle la gloria y la honra al Altísimo, los que estaban dispuestos a orar y ayudar por 10 días allá en aquel lugar, en el aposento alto. Y se derramó el Espíritu. Gloria a Dios. Y venían gente de todas partes cada año. Justo González dice que venían 100,000 personas cada Pascua, cada Pentecostés. Interesante. Pero les digo algo. Les quiero comentar algo. Cuando yo voy a mi primera asamblea general o global en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, fui representando a la Juventud Nazarena Internacional. Antes era Sociedad de Jóvenes. Hermanos, quiero decirles que allí yo vi cuántos delegados sí llegaban con esa efervescencia, con ese gran deseo de estar en los cultos y estar en las juntas plenarias. Me acerqué al superintendente y le dije: hermano, no soy chismoso, pero vengo a decirle, aquellos otros delegados, ¿dónde están? Ya estoy tomando nota, me dijo el superintendente. Yo no sé, me dijo el superintendente, que van a informar estos en la asamblea de distrito. ¡Qué tremenda situación! Y yo recuerdo que en esa asamblea, hermanos, se me descompuso el radio transmisor y nos daban 2 pañuelos blancos. Llamé al hermano pastor Gilberto López Santos: ayúdame aquí, no te voy a componer el radio porque mira que ya va a predicar el doctor Charles Strickland, superintendente de la iglesia Nazarena en aquel entonces. Esos días llegamos 41,000 nazarenos y yo pude sentir el derramamiento del Espíritu Santo. Me dice el superintendente: hermano Ricardo, si usted estuviera en la plataforma ya, ay hermano, se ven así como palomas volar, palomas blancas volando, pero cantidades. Eso es batir las manos, me dijo. No es esto. Batir las manos es esto. Gloria al Señor. Yo aprendí cosas. ¿Y saben quién fue mi traductor ahí? El hermano Gilberto López Santos, pastor ahora en Berriozábal, Chiapas, México. Pero en Jerusalén el traductor fue el Espíritu Santo. Porque a la gente que peregrinos judíos de diferentes países venían, 100,000. Pero los que no venían a adorar a Dios, porque algunos sí vinieron a adorar a Dios, pero los que no venían a adorar a Dios se expresaron diciendo: estos están borrachos. Les oían hablar en sus propias lenguas, la lengua natal. Esa fue la lengua humana. Idiomas. Allá en Corinto, con el apóstol Pablo, la iglesia aquella que le hizo sufrir dolores de cabeza, pobre Pablo, ellos hablaron, pienso, lenguas angelicales o celestiales, no sé. Porque Pablo no habló esa lengua. Pablo le dijo a ellos: yo prefiero hablar 5 palabras entendibles y no 1000 palabras que no me entiendan. Tremendo el apóstol Pablo. Termino, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo fue con el propósito de expandir el Evangelio. Ese fue el propósito. Un comentarista me decía, leía yo al comentarista y decía: está la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es cuando se derramó el Espíritu Santo allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Y la lluvia tardía es cuando nosotros, hasta que por fin llegamos a consagrarnos a Dios para ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Así es que, mis amados hermanos, yo creo y pienso de que necesitamos un Pentecostés ahora, como una lluvia tardía,
Tarde, pero más vale tarde que nunca. Que el Señor les bendiga y les guarde. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Oremos. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje que tú nos proporcionas. Gracias por tu bendita palabra y permítenos continuar en este ministerio. En el nombre de mi Señor Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.